Vestidos de la armadura. Este mes de noviembre tuvimos con los jóvenes y adolescentes de la iglesia un campamento en el cual compartimos varios temas y algunas enseñanzas de grande bendición y edificación para todos. El día de hoy queremos compartir con la iglesia o devolver a la iglesia lo que aprendimos allá. Y especialmente queremos compartir con ustedes un tema específico que se llama la esclavitud de la voluntad, lo que las escrituras enseñan. Es un libro que fue hecho hace más de 500 años, a finales de la época medieval. Fue realizado por Martín Lutero y fue en contra de las doctrinas que la iglesia romana en ese momento estaba llevando a cabo. Un libro que nos lleva a examinarnos, a ver que realmente hay enseñanzas que incluso hoy en día en nuestras iglesias, en algunas iglesias se está predicando y que erróneamente lo están haciendo. Y nosotros podemos ver que hay como dos ejércitos opuestos, el ejército de las escrituras y el ejército del hombre. Y en ese tema se enfrenta el tema relacionado al libre albedrío. Entonces, muchas veces creemos que podemos hacer algo para recibir o para escoger la salvación, pero Lutero se valió de dos caballeros, Sir Pablo y Sir Juan, los apóstoles, para refutar lo que en ese momento la iglesia estaba, la iglesia romana estaba enseñando. Entonces, a continuación vamos a hablar de 19 argumentos referentes al libre albedrío. A continuación, esos 19 argumentos los van a explicar, los van a exponer los muchachos. Tomen nota, abran sus Biblias. Esta va a ser hoy nuestra enseñanza en marco de la semana de las misiones. Así que prestemos mucha atención, tomemos nota y tengamos nuestras Biblias dispuestas para esta enseñanza. Hermanos, Dios los bendiga. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El argumento número 1 dice: la culpabilidad universal de la humanidad prueba que el libre albedrío es falso. Pablo en Romanos nos dice que todas las personas merecemos ser castigados. Entonces, si todos tenemos derecho al libre albedrío, pero aún así todos estamos castigados bajo la ira de Dios, eso quiere decir que el libre albedrío no nos acerca a Dios y nunca va a dejar de que seamos salvos. Algunas personas contra este versículo dicen que hay excepciones para esta norma, de que no todos estamos castigados ni que todos los hombres están bajo la ira de Dios. Pero el escrito hebreo de este versículo nos dice que no hay ninguna excepción para ello, es decir, que todas las personas estamos castigados bajo la ira de Dios. En Romanos 1:16, Pablo declara que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree en él. También vemos que el Evangelio corta el libre albedrío, y si nosotros no necesitáramos de Dios, de su amor, Él no perdería el tiempo en ayudarnos. El único camino para nosotros salvarnos es a través de un único Salvador, un Salvador Dios y hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo en que Pablo escribía, era inspirado para escribir la palabra,
Ninguno de los judíos ni los gentiles de esa época, a pesar de las enseñanzas de sus profetas, ninguno creyó en el Señor Jesucristo. Entonces, si ellos en ese tiempo tenían libre albedrío y hacían lo que querían, y ninguno fue capaz de reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador, entonces aún más esto nos demuestra y nos refuerza de que el libre albedrío no nos hace salvos. También los judíos querían a su manera reconocer al Mesías y aún así nunca lo reconocieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy preocupados de hacerlo a su manera, sus ritos, sus ceremoniales y todas sus cosas, y ninguno fue capaz de ver a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, para concluir este punto número 1, si todos estamos castigados bajo la ira de Dios y todos tenemos derecho, todos estamos ejerciendo el libre albedrío, si este fuese bueno, todos estaríamos salvos, pero la Biblia nos dice que no, que todos estamos castigados, y teniendo libre albedrío, este nunca nos va a llevar a eso. El argumento número 2 nos dice que la regla universal del pecado prueba que el libre albedrío es falso. Romanos 3:9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, hermanos, esto lo que nos dice hoy es que todos los hombres, todos, sin excepción alguna, somos culpables ante Dios y somos esclavos del pecado que nos hace culpables. Y esto incluye a los gentiles, a los judíos que creían que no estaban esclavos del pecado porque tenían la ley de Dios. Entonces, ni los judíos ni los gentiles han podido librarse de la esclavitud y no lo vamos a poder hacer nunca. Y ninguno de nosotros, ningún hombre tiene el poder para hacer las cosas bien, sino que es el poder que viene a través de la conversión que tenemos a través de Jesucristo. Bueno, Romanos 3, del 10 al 12 nos dice, como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando nos dice esto es que nosotros por la naturaleza pecaminosa que venimos de Adán, nunca vamos a querer buscar a Dios con nuestras propias fuerzas. Y aunque muchas veces intentemos decir que porque somos buenas personas y nos comportamos bien, nos somos buenos vecinos, nos vamos a salvar, pues obviamente es falso, y nos dice que no entiende la palabra, porque el único que puede hacer que la entienda es el Espíritu Santo. Si no mora en ellos, no hay ninguna forma de que lo entienda. Dios, antes de la fundación del mundo, eligió a los que le iba a salvar. Cuando usted le dice a una persona es que es su decisión si se salva o no, está diciendo una mentira, porque es que Dios ya los expuso antes. Su deber es predicar, pero nosotros no podemos afirmar a una persona que es la decisión de ella. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bueno, todos los hombres son impíos y culpables, merecedores de ser castigados por Dios. Y estas cosas son tan claras que nadie ni siquiera puede susurrar palabra contra ellas. Argumento número 3. El libre albedrío no tiene la capacidad de ganarse la aceptación de Dios por guardar la ley moral y ceremonial. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto significa que humanamente por guardar la ley no podemos ser justificados delante de Dios. Pablo nos dice que Jesucristo es el único que nos justifica y que nos permite, que nos da la salvación en su muerte
y nos hace libres de la ley moral y de la ley ceremonial. La ley moral son los 10 mandamientos y la ley ceremonial hace referencia a los ritos que hacían como sacrificios y ceremonias. Hubo un hombre Jerónimo que decía que cuando Cristo murió solamente nos hizo salvos de la ley ceremonial, o sea que humanamente nos podríamos tener salvación cumpliendo toda la ley. Pero sabemos por el libro de Romanos que no es así. El sacrificio que Jesucristo hizo nos hace salvos de estas dos tipos de leyes, tanto ceremonial como moral. Listo, entonces, Pablo, en Juan, dice que hay dos tipos de personas, una persona espiritual y una persona que no es espiritual. Ninguna de las dos tipos de personas, ya sea la espiritual o la que no es espiritual, es justificada por eso. Entonces es importante ver lo que decía Jerónimo, lo que dijo, porque después del sacrificio de Cristo en la cruz, ya la ley ceremonial había sido obsoleta, y ya no éramos salvos por medio de la ley ceremonial, que se veía más que todo reflejada en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, donde para poder perdonar los pecados tenían que hacer ciertos ritos y ciertas ceremonias para que Dios les perdonara los pecados por medio de estas leyes ceremoniales. Después de la muerte de Cristo, entonces Jerónimo dice que ya no es necesaria esta ley ceremonial, pero deja abierta la interpretación que nosotros podemos hacer salvos por la ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos, como decía ahorita Juan Luis. Entonces, lo que dice después Juan dice, no, eso es mentira. Ninguna de las dos, uno se salva ni por la ley ceremonial ni por la ley moral. Usted la única forma de que se salve es por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en el Hijo de Dios. Entonces, esa es la enseñanza. Nosotros solo podemos ser salvos y justificados por medio de la fe en el Hijo de Dios. Argumento número 4. La ley fue diseñada para guiar a los hombres a Cristo por medio de darles un conocimiento del pecado. Erasmo, él decía, usted repetidamente, si nada podemos hacer, ¿cuál es el propósito de todas las leyes, los preceptos, las amenazas y las promesas? A ver, hija, que tiene no sé si no eso tan raro, no hay que llevarnos del médico, vamos donde el médico. Doctor, mire mi hija lo que tiene, ¿qué será eso? ¿Usted qué ha comido? Eso parece una alergia. Comí una ensalada de frutas y yo no sé, tenía mango, piña, banano, fresa. Y eso debe ser una alergia. Va a hacer unos exámenes y cambiar los resultados. Entonces, sí, quiere alérgica al banano. Ah, bueno, hija, ya sabes que eres alérgica al banano, vea. No puedes volver a comer banano porque si no, te puedes morir. No hay cura hasta que la enfermedad ha sido diagnosticada. De la misma manera, la ley es necesaria para hacer ver al hombre lo peligroso de su condición, de modo que anhelen el remedio que se encuentra únicamente en Cristo. Miremos qué dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de la ley es mostrar qué es el pecado y a dónde nos lleva: a la muerte, al infierno, a la ira de Dios. La ley solo puede destacar esas cosas, no puede librarnos de ella, no puede. El único que nos puede librar es Jesucristo.
Dios los bendiga. Argumento 5. El texto de referencia es Romanos 3, 21 al 25. Entonces, Pablo establece 3 cañonazos. El primero es que Pablo establece una diferencia entre la justicia de Dios y la ley, o sea, la ley del mundo. Entonces, el libre albedrío dice que solo funciona si el hombre pudiera ser salvo solo por guardar la ley. Pablo nos muestra que somos salvos sin depender de las obras de la ley. Entonces, acá cabría el ejemplo que el pastor muchas veces nos ha dicho, que es cuando Jesús toca la puerta y nosotros somos los que decidimos si lo dejamos entrar o no. Pero, como ya sabemos, las cosas no son así, sino que Dios es el que nos escoge y nosotros no lo escogemos a Él. El tercer cañón. Pablo establece una diferencia entre creyentes y no creyentes. Romanos 3:22. El libre albedrío es muy diferente a la fe en Jesús, pero Pablo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si algo no agrada a Dios, sencillamente es pecado. El libre albedrío sí existe, pero es pecado, porque va en contra de la fe y no da gloria a Dios. Entonces, como ya sabemos, si algo no le da gloria a Dios, es pecado. Entonces, el libre albedrío claramente va en contra de eso. El tercer cañonazo. Nadie hace buenas obras. Es imposible hacernos aceptables a Dios por el libre albedrío. Pablo afirma que a raíz del pecado nadie puede verdaderamente glorificar y agradar a Dios. Los que defiendan el libre albedrío deben aceptar que no hay nada en ellos que agrade a Dios. No lo pueden glorificar por sus propios medios. El libre albedrío es culpable del pecado de la incredulidad. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo no dice, todos han pecado excepto los que hacen buenas obras por su propia voluntad, o sea, su libre albedrío. Entonces sabemos que esto en verdad no es así, sino que siempre debemos de tener como una razón del por qué hacemos las cosas, y si somos hijos de Dios, siempre hacemos su voluntad y no lo que a nosotros nos parece. Gracias. Bueno, a nosotros nos tocó el argumento 6, dice que no hay lugar para una idea de algún mérito o recompensa. Los que enseñan el libre albedrío dicen que si no hay libre albedrío, no hay lugar para un mérito o recompensa. Hay un señor que se llama Erasmo, él es un filósofo centrado en el hombre, humanista. Él dice que podemos tener un poquito de mérito para la salvación, que el hombre es capaz de inclinarse un poquito para ganársela, ¿cierto? Él abarata la gracia, pero esto no es válido. Es como que el Señor diga, yo escogí a Daniela porque ella, como que yo sabía que iba a creer un poquito, y no, sabemos que ella estaba muerta en delitos y pecados, y el Señor quiso escogerla, ¿cierto? Entonces ella no tiene libre albedrío, solamente lo tiene como para escoger lo malo, porque no, para salvación no tiene como decidir. Y ahí estaremos viendo que Dios hace acepción de personas, y en la palabra dice que Dios no lo hace. Este señor Erasmo también dice que si las personas o el hombre no encuentra la salvación, es por culpa de Dios, porque sencillamente no quiere. Y hay otro grupo que se llama pelagianos. Ellos son una doctrina católica. Ellos niegan el pecado original del hombre. Ellos no creen en la naturaleza pecaminosa que hay en el hombre. Ellos dicen que para ser salvos simplemente hay que hacer obras buenas y seguir como el ejemplo de Jesús, ¿cierto? Pero vemos que tanto el uno como el otro, que los dos van para el infierno, que no hay diferencia. La salvación, ellos deben de saber que la salvación, como dice en Romanos 3:24, somos justificados gratuitamente por su gracia, es un don inmerecido, no tenemos cómo pagar nuestra salvación. Listo. Hay otro grupo de personas llamada los pelagianos. Estos pelagianos valoran la salvación. Y digamos que estos pelagianos tienen que hacer como un poquito de méritos, pues no poquito, sino tienen que hacer grandes méritos para ganar la salvación. Cuando vemos que no es así, porque nosotros sabemos que no podemos hacer nada, porque estábamos muertos. No hay diferencia entre uno y otro, ya que la salvación es un regalo no merecido, e igual los dos irán al infierno.
ya que la salvación no es por obras, sino por gracia. Entonces Pablo dice que la salvación es por gracia en Romanos 3:24 y en Romanos 11:6. Dice que para que seamos aceptados por Dios es únicamente por gracia, ya que si es por gracia no es por obras, y si es por obras no es por gracia. Y no existe mérito grande ni pequeño para Dios, porque pues no es como lógico. Nadie merece ser salvo porque Dios es santo, y es imposible que el hombre mismo sea capaz de salvarse a sí mismo. Argumento número 7. El libre albedrío no tiene valor porque las obras no tienen nada que ver con la justicia del hombre delante de Dios. Miremos qué dice Romanos 4, del 2 al 5. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es verdad, es obvio que el mal proceder no es aceptable delante de Dios, obviamente Él lo rechaza, pero las buenas obras no nos hacen aceptables delante de Dios. Miremos qué dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me dio no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y Juan 6:65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Es decir, que ninguna persona libremente busca a Dios. Nadie quiere buscarle, nadie quiere servir al Señor, nadie quiere obedecerle por sí mismo, a no ser de que Dios lo llame. Dios es el que nos da la salvación. Y miremos qué dice Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bueno, el octavo argumento dice, puñado de argumentos. Acá Juan nos da, Pablo nos da unos argumentos que basan la idea de que el libre albedrío existe. Romanos 8:28 en la segunda parte nos dice, A los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos dice que somos salvos por la gracia que tiene, no porque vamos a hacer algo y vamos a ser salvos por obras, porque antes de la fundación del mundo ya fuimos escogidos para ser salvos. Y en el segundo argumento nos dice que Dios prometió salvación por gracia a Abraham antes de que la ley se fundara. Romanos 4, del 13 al 15. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Eso quiere decir que el hecho de que cumplamos la ley no significa que vamos a ser salvos. Lo único que puede hacer la ley en nosotros es evidenciar el pecado, más no es una justicia aceptable para Dios, es solamente estamos cumpliendo algo que nos va a hacer salvos. El otro argumento nos dice que estamos bajo la condenación de Dios por la desobediencia pecaminosa de Adán, Romanos 5:12. Perdón, 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Asimismo Dios nos salvó a todos nosotros por su gracia antes de que fuésemos fundados, y tenemos que agradecer ese regalo que Dios nos da porque nosotros tenemos ese privilegio. Bueno, el argumento 9 dice, Pablo es totalmente claro al refutar el libre albedrío. El versículo clave de este argumento es Romanos 3:12, que dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, aún nosotros como cristianos
somos pecadores, pues somos malos, somos impíos a veces porque nos falta fe en Cristo Jesús. También muchas personas del mundo dicen que no hay gente mala, que aún no se han desviado, es decir, que no son cristianos, pero tampoco pecadores. Por eso Pablo puso como ejemplo este versículo de Romanos 3:12. Y en contexto, y lo que dice Pablo en contra del libre albedrío se une en que aparte de la fe en Cristo no hay más que pecado y condenación. Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con el argumento 10, que es el estado del hombre sin el espíritu, demuestra que el libre albedrío no puede hacer nada espiritual. Tenemos como base de lectura Romanos capítulo 8, versos del 5 al 9. Por cuestiones de tiempo no lo podemos leer, pero nos habla acerca de porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, voy a hacer un pare acá, los designios son propósitos o intenciones para tener en cuenta. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden, porque su naturaleza innata hace querer pecar contra Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 5, Pablo divide la humanidad de todos en dos: la carne, la naturaleza pecaminosa, y los que son del espíritu. En Juan 3:6 nos habla de los que son nacidos de la carne, carne son, y los que son nacidos del espíritu, espíritu son. Esto quiere decir que ya los que son nacidos de nuevo, los que se bautizaron y ya tienen una nueva vida en Cristo, hacen conforme a la palabra de Dios, ya tienen una obediencia hacia Dios. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, según Romanos 8:9. Esto quiere decir que si no somos de Dios, entonces somos esclavos de Satanás. Un hombre llamado Orígenes sugirió que cada persona tiene un alma, la cual tiene la habilidad de recurrir a la carne o al espíritu. Esto es pura imaginación, lo soñó. Lo que no proviene de fe es pecado, Romanos 14:23. Los que carecen de fe no son justificados. Por tanto, los que dicen tener libre albedrío, están muertos, es decir, están esclavos del pecado y no obedecen a Dios. No son nacidos de nuevo, por tanto, tal libertad no es ninguna libertad. Vamos a continuar con el argumento número 11, que dice: los que llegan a conocer a Cristo no pensaron anteriormente en Él, no lo buscaron ni se prepararon para Él. Entonces, en Romanos 10:20, Pablo cita a Isaías 65:1, que dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Pablo, en su propia experiencia de vida, él sabía que él no había sido en ningún momento el que había buscado a Dios, sino que todo lo contrario. Dios lo había llamado a él y Dios había ido por él, a pesar de que Pablo odiaba a Dios y a su pueblo. Aún así, Dios era el que había buscado a Pablo. Entonces Pablo, él sabía, y él lo que enseñaba era esto, que Dios nunca ha sido buscado por nosotros, sino que todo lo contrario, es que nos busca a nosotros. En Romanos 9:30 al 31 podemos ver que los judíos, en su libre albedrío, ellos constantemente intentaban que con sus obras fueran justificados. Ellos constantemente intentaban por medio de sus rituales y sus obras ser justificados con Dios. Pero vemos que ellos en ningún momento fueron justificados, sino que todo lo contrario. Los gentiles, los que eran los indignos, los impíos, los que no merecían absolutamente nada, ellos eran los que encontraban la gracia de Dios sin buscarla.
Entonces lo que vemos es que nosotros somos como gentiles, que no merecemos absolutamente nada, y aún así Dios es quien nos busca a nosotros y no nosotros a Él. Los bendiga, seguimos con el argumento número 12. La salvación para un mundo pecador es por la gracia de Cristo, exclusivamente por medio de la fe. En el libro de Juan, del capítulo 1, del verso 10 al 16, dice: en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, por los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Bueno, nosotros como cristianos no tenemos libre albedrío. Nosotros no decidimos si queremos ser salvos o no. Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Juan en el libro de Juan hablaba a los judíos, y no es ahora que decimos que el libre albedrío es que nosotros decidimos ser salvos o no. Eso no es moderno, eso viene desde la antigüedad. Cuando Juan habla al pueblo judío, dice que no es porque se nazca en un lugar en específico o porque sea de una familia en específico. Los judíos decían: no, es que somos salvos porque somos judíos, porque nacimos en este lugar. No, somos salvos por medio de la fe. Otra justificación que tienen las personas que usan el libre albedrío es por las obras de la ley. No, los judíos decían: no, estamos cumpliendo la ley y por eso somos salvos. O decían: me esfuerzo para ser aceptable a Dios. Pablo le dice a los judíos: no, es que esa no es la manera de ser salvos. Somos salvos por medio de la fe, no porque nacemos en un pueblo o por una familia, como ahora lo vemos que dicen: no, es que mis padres son cristianos, mi papá es pastor, yo voy a ser salvo. No es así, es por medio de la fe en Cristo Jesús que somos salvos. Ahora tenemos una frase que dice: solo en Jesús está mi fe. Juan dice que cita el texto de Romanos 9:8, que dice: No solo los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son los hijos según la promesa son contados como descendientes. Este texto nos aclara más lo que acabamos de exponer, es que no somos salvos por carne, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. El caso de Nicodemo en Juan 3 se opone al libre albedrío. Primero les voy a leer el caso para que podamos entender y entrar en contexto. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace de espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen en el espíritu. Y Nicodemo le volvió a preguntar: ¿cómo puede ser esto? Bueno, en los primeros versículos vemos que Nicodemo acepta que Jesús es enviado de Dios y hace referencia a sus milagros.
Pero cuando Jesús le toca el tema del nuevo nacimiento, él se confunde y lo llama a un plano humano diciendo, yo puedo volver a entrar al vientre de mi mamá. Y eso le dice que no, lo que es nacido de carne, carne es, que lo que nació de espíritu, espíritu es. Y le dice que la única manera de que conozca el reino de Dios es naciendo de espíritu, naciendo nuevamente, siendo bautizado. Entonces, vemos que Nicodemo era un hombre muy importante. Entonces, están las personas que son filosóficas, las personas que son buenas. A unos más grandes filósofos como Nicodemo aceptan que no saben mucho de Dios y que mucho menos van a buscar algo acerca de la salvación. Y la única manera, pues en conclusión, por una persona que es muy filosófica o inteligente, que sea otra persona que sea muy buena, eso no lo va a hacer salvo. Así sea la persona más buena o la persona más inteligente. La única manera que la persona puede conocer el reino de Dios es naciendo de nuevo, creyendo en su vida. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino, la verdad y la vida. En los que no creen en Él ya están condenados. Si los hombres tuvieran libre albedrío, no podrían ser condenados y Dios sería injusto. Por lo tanto, el libre albedrío es falso. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. El libre albedrío no viene de lo alto, es terrenal, no tiene que ver con cosas celestiales, no es mandado por Dios. Por lo tanto, eso hace el libre albedrío inútil para salvación. A nosotros nos tocó el argumento 15, dice, el hombre es incapaz de creer el evangelio, de manera que todos sus esfuerzos no pueden salvarlo. En Juan 6, 44 al 45, dice, ninguno puede venir a mí, a Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. O sea, ninguno puede venir a Jesús si el Padre, si no es traído por el Padre. O sea que este texto anula completamente el libre albedrío. Nosotros no puede haber decisión para salvación, ¿cierto? Porque dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros no estábamos enfermos, porque un enfermo puede ir a un hospital, un enfermo ni siquiera reacciona. Por eso es necesario que el Padre le otorgue vida al muerto, ¿cierto? Entonces la voluntad del hombre, dejado a su propia cuenta, es impotente para acercarse o para venir a Cristo para salvación. Este señor nuevamente Erasmo, este señor filósofo, él compara al hombre con una oveja, como cuando el pastor le tira una rama y reacciona, porque él dice que el hombre es capaz de reaccionar así sea un poquito para el evangelio, pero es como que yo trate de darle un golpe y ella lo primero que hace es como cerrar los ojos, rechazar, ¿cierto? Entonces eso no aplica, porque el hombre literalmente lo que va a hacer es rechazar al Señor. Es Dios trayendo a su único hijo, mostrando su don ante los impíos, ellos lo que hacen es rechazar, ¿cierto? Entonces, ya para finalizar, no depende de nosotros el que las personas se salven. Es nuestro deber, es nuestra obligación predicar el Evangelio y que Jesucristo, el Padre, le dé vida. Es lo único que no podemos hacer. Contentará el mundo de pecado, de justicia y de juicio. El pecado por cuanto lo creen en mí. Juan 16 del 8 al 9. Ignorancia y muerte. Todos los hombres sin excepción son tan ignorantes en cuanto a su incredulidad como los de Cristo mismo. Cristo es el único camino de salvación. Cualquiera que se encuentra fuera de Cristo está bajo el poder de Satanás, el pecado, la muerte y la ira de Dios.
Solo Cristo puede descansar en los dominios de Dios. El que no cree en Dios está condenado, y el hecho de que crea en Él, en el libre albedrío, es un objeto de salvación. Lo hace aún más ignorante. Bueno, el argumento 17, el poder de la carne, los verdaderos creyentes refuta el libre albedrío. Bueno, vemos que el tema de los deseos de la carne, tanto en creyentes como en no creyentes, se ve ese deseo que tanto que atrae a los cristianos, a los que están llenos de espíritu. Bueno, como vemos, la pregunta sería que si una persona que no es creyente, o sea, que no es hija de Dios, puede hacer el bien. Esto dice que es falso, porque tanto nosotros que somos hijos de Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, que somos salvos por Cristo, no podemos hacer siempre el bien, porque eso es nuestra naturaleza malvada desde el pecado de Adán. Bueno, en el texto de Gálatas 5:17 nos dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen. Y la palabra de Dios en Romanos 7 y en Gálatas 5 nos habla de que antes éramos esclavos de la ley pecaminosamente, y ahora somos libres por Jesucristo, que es la verdad. Saber que la salvación no depende del libre albedrío puede ser reconfortante. Bueno, acá como podemos ver en el ejemplo, el niño le dijo mentiras a sus padres y entonces él cree que perdió la salvación. Pero la verdad es que no es así, solamente que él necesita arrepentirse y pedirle perdón a Dios para que ya esté tranquilo y ya no tenga ningún pecado. Creer que perdemos la salvación porque pequemos es temeroso. Pecamos porque somos pecadores, y por eso necesitamos de un gran Dios y Salvador. Pero es reconfortante saber que no perdemos la salvación, porque no depende de nosotros la salvación. Las personas que predican o dicen tener el libre albedrío y escoger si son salvos o no, mantienen en un temor constante porque van a pecar y van a decir, uy, no, hoy perdí la salvación. O mañana van a hacer buenas obras y van a decir, no, yo la gané. Pero eso no depende de nosotros, depende de nuestra salvación, no depende de nosotros, depende de nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho la obra perfecta. Entonces, por más bien que hagamos, o por más mal que hagamos, no vamos a perder la salvación. Ahora, Dios nos pide que andemos en obediencia y en palabra a Él. Pero es reconfortante saber que la obra perfecta es de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Artículo 19. El honor de Dios no puede ser manchado. Nosotros, hermanos, como cristianos, nos hemos encontrado con muchas personas que pueden decirte que Dios es injusto. Entonces, lo podemos evidenciar de que en Pablo dice en Efesios 2:3, parte B, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, Dios debe ser reverenciado y respetado como alguien que es misericordioso, con todos los que justifica y salva. Nosotros éramos condenados en delitos y pecados, y Dios nos salvó. Dios es divino, sabio y justo. Su justicia no es como la justicia del hombre, sobrepasa el entendimiento de nosotros. Por lo tanto, no se puede comprender totalmente. Lo podemos evidenciar en Romanos 11:33. Si consideramos que la naturaleza, la fuerza, la sabiduría y el conocimiento de Dios sobrepasa los nuestros, debemos también creer que su justicia es mucho más grande y mejor que la nuestra. Siempre debemos saber de que Dios es justo, siempre lo fue y siempre lo será, como dice en 1 Corintios 13:2.
Muchas personas pueden llegar a decir de que los malos prosperan y los buenos sufren, como lo vemos también en Job 12:16 y Salmo 73:12. Muchos niegan de que Dios existe o que todo pasa por casualidad, pero a este problema podemos evidenciar tres luces: la luz de la gracia, la luz de la naturaleza y la luz de la gloria. Según la luz de la naturaleza, Dios parece ser injusto, porque el bueno sufre y el malo prospera. La luz de la gracia nos ayuda más, pero nos explica cómo Dios puede condenar a alguien que por sus propias fuerzas nada puede hacer más que pecar y ser culpable. Solo por la luz de la gloria puede explicarse esto, pero solo esto lo podremos saber cuando llegue aquel día cuando Dios se revele a sí mismo. Por lo tanto, debemos saber nosotros de que todo pasa por la santa voluntad de Dios. Nada pasa por casualidad, todo es por su santa voluntad. Por lo tanto, ningún hombre, ni ningún ángel, ni ninguna otra criatura tiene libre albedrío. Satanás es el príncipe de este mundo y tiene a todos los hombres bajo esclavitud, a menos que sean liberados por el poder del Espíritu Santo. Podemos ver un ejemplo de la física: dos imanes. Si son opuestos, se atraen, y si son contrarios, se oponen, se repelen. Por lo tanto, nosotros éramos así. Cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios, nosotros le huíamos a Dios, nosotros no queríamos buscar a Dios. Pero cuando Dios nos llamó, nos escogió y somos nueva criatura en Cristo, somos unidos con Él, siempre con Él. Podemos entonces concluir que sin Cristo somos pecadores. Con Cristo también somos pecadores. La diferencia es que cuando estamos sin Cristo somos esclavos del pecado. Cuando estamos sin Cristo somos esclavos del pecado. Pero cuando estamos en Cristo, somos esclavos de Cristo. Y el pecado no se enseñorea de nosotros. Así que no hay ninguna obra, sea quien sea que lo diga, que nos pueda salvar. Solo el poder de Dios es el que nos puede salvar de la condenación eterna, por gracia, mediante la fe. No hay nada que podamos hacer para estar ahí. Vamos a juntos leer el texto que fue nuestro lema en el campamento, Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
La gloria sea para Dios. Como siempre, esperamos que cada culto, cada reunión de jóvenes, de adolescentes, de cada escuela bíblica, como padres nosotros hablemos con nuestros hijos de qué aprendieron. Esta es la devolución del campamento. Este fue uno de los temas que tratamos. Preguntémosles a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes acerca de los otros temas que hablamos allá, y también ustedes van a recibir y van a ser enseñados por ellos. Para terminar, queremos hacer un reconocimiento. Todos saben que la temática, el vestuario del campamento es de la época medieval, la Edad Media. Queremos hacer un reconocimiento a alguien que en el campamento se esmeró por llevar un vestuario, por hacerlo, por elaborarlo, y que lo usó durante todas las actividades de acuerdo al reglamento que tuvimos allá. Queremos llamar a Manuel Velázquez para entregárselo. Hubo algunos que llevaron unos vestuarios, pero obviamente el de Manuel fue elaborado, o algunos lo alquilaron, pero ellos se dedicaron a hacerlo. Y por último, vamos a entregar el recordatorio, a cada uno de ellos. Es este, dice Efesios 6, del 10 al 18, tiene los logos del pacto, de la iglesia y de la reunión de jóvenes, misión juvenil. El título del campamento es Vestidos de la Armadura, campamento para jóvenes y adolescentes. Tiene ese dibujo del soldado con su espada y su escudo, y tiene la fecha, noviembre 2019. El campamento fue en Santa Elena, corregimiento de Medellín, Antioquia. Vamos a entregarlo, pasarlo con los muchachos. Y a los padres, como siempre les decimos, agradecerles por el respaldo, porque ese campamento fue muy encima, y aún así la participación fue bastante, y fue con mucho agrado. Se celebraron algunos por el tema del vestuario, y agradecerles por la confianza también. Voy a entregar. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.